la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, estamos en este espacio de Telefarmacia con la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Isabel Reynoso. Hoy vamos a abordar otro tema, pero obviamente la situación amerita hablar de qué es lo que está pasando con las prepagas y las obras sociales y el sector farmacéutico. Contanos un poco. Sí, en realidad hay algunas prepagas y entre ellas la más renombrada, que supuestamente digamos, tiene una cuota bastante importante y está difundida en todo el país, que ha comenzado ya hace aproximadamente un mes, que todos entendemos que en la pandemia no ganó nadie, porque sí, la realidad todos tuvimos mayores costos. Aquellos que trabajamos tuvimos mayores costos en sí, los elementos de protección personal. ¿Me permite que yo quiero comenzar con esto? Ustedes hicieron una gacetilla de prensa, y acá la tengo a mi izquierda, OSDE pone en riesgo a sus pacientes, bueno, y acá es un mensaje a los comunicadores. Sí, en realidad es un mensaje que queremos dar a los pacientes de OSDE, sí, esto específicamente desde la provincia de Buenos Aires, donde están llevando adelante una embestida, que también lo están haciendo en el resto del país, porque bueno, va corriendo y específicamente aquellos pacientes que tienen diabetes. Le voy a pedir al director si nos podemos detener acá, nos detenemos acá, en esta imagen, ¿sí? Lo estabas explicando, yo te interrumpí, pero como la televisión es así, escapa al ámbito académico, nos conocemos del ámbito académico, escapa, la televisión dice acá lo que sucede con la entrega de insulinas, tiras reactivas para diabéticos y anticonceptivos, roza lo ilegal. Contanos un poco. Sí, es así, son diferentes planes, o sea, la cobertura mayoritaria es el 40%. Sí. Decirle al afiliado de OSDE que de ese 40% el afiliado paga de cobertura, el afiliado paga el 60% del medicamento, sí, 10% ponen los laboratorios y en Ciudad de Buenos Aires y grandes ciudades prácticamente el 20% sí, de bonificación las farmacias. Entonces, ¿cuánto paga OSDE el medicamento ambulatorio? Un 10% de lo que vale, nada más. O sea, se hace cargo, para explicarle a la gente, el 10% de lo que vale. Si un medicamento vale 100 pesos, OSDE paga 10 pesos. Todo lo demás lo ponen entre los laboratorios, las farmacias y por supuesto el afiliado. Pero tiene, digamos, coberturas para los diabéticos, que en nuestro país es cobertura 100%, se venía entregando habitualmente en la mayoría de las farmacias, las insulinas, las tiras reactivas, que son para los pacientes insulinodependientes, y ya hace aproximadamente un mes que está planteando sacarla del circuito de comercialización legal. ¿Cómo es eso? A ver, ¿Sí? a ver. ¿Qué significa? Sacarlo del circuito de comercialización legal. O sea, va a un mercado, a ver, La realidad, paralelo, ilegal. Bueno, ya mercado tuvimos, blue, a ver, nosotros mercado ya, blue de medicamentos. Ya tuvimos acá hace Sí, unos años, en el año 2009, lamentablemente, lo que fue la mafia del medicamento por la comercialización ilegal de medicamentos. Me parece que el medicamento claramente tiene una comercialización legal que es laboratorio fabricante, sea argentino o importa el producto a un laboratorio multinacional, se distribuye a través de las droguerías y se dispensa exclusivamente en farmacia. Pero el farmacéutico es quien garantiza la legitimidad de ese producto, con lo cual cuando se saca la comercialización, o sea, no puede elegir a dónde comprar esa insulina o ese medicamento, la realidad que roza en lo ilegal, porque eso es la garantía de calidad que el producto es legítimo. Lo está haciendo con insulinas, con las tiras reactivas, que son las que se utilizan para detectar en la yema de los dedos el nivel de glucemia, y también con anticonceptivos. Y ahí, ¿por qué con anticonceptivos? ¿Por qué? Con anticonceptivos, bueno, vaya a saber por qué, porque bueno, ahora hay toda una política de género donde también el anticonceptivo tiene que tener cobertura 100%. Por ese tema, porque tiene la cobertura del 100%. Como parte del cuidado y la reproducción. Y la realidad es que quizá mandan a una afiliada de OSDE, en este caso una mujer,
10 kilómetros, 20 kilómetros, porque eligen quizá una sola farmacia por localidad, y el afiliado que tenía su farmacéutico de confianza, que le daba garantías en cuanto a la dispensa, vuelvo a decir, la comercialización del medicamento es muy importante, porque detrás de la comercialización está la legitimidad de esos productos. ¿Sí? Claro. Ya conocemos lo que fue medicamentos adulterados, medicamentos falsificados, y me parece absolutamente discriminatorio lo que está haciendo. Totalmente. ¿Me permitís un segundo? Seguimos con el comunicado y seguís ampliando. El comunicado dice: se trata de una práctica discriminatoria que también se extiende a los pacientes que padecen diabetes, ya que pretende cambiar la comercialización de tiras reactivas, insulinas y antidiabéticos orales. Y después aclarar que el farmacéutico no es formador de precios. Sabemos que ampliarnos un poquito más. Ya, o sea, le agregamos los anticonceptivos porque tienen una cobertura del 100%, pero es una práctica discriminatoria. Sí, porque realmente es con anticonceptivos, o sea, las mujeres tenemos que andar caminando o tomando un colectivo, 2 colectivos para ir a buscar la farmacia que me atiende con la prepaga. Y, o sea, para buscar el descuento gasta más plata en transporte. Exactamente, y los diabéticos también, cosa que hasta hace poco tiempo vos tenías una respuesta integral. La distribución de farmacias territorial tiene que ver de tener acceso al medicamento. El acceso es algo que no lo plantea la Confederación Farmacéutica Argentina, o sea que sí lo sostenemos, pero lo plantea la OMS, y las barreras de distancia en tratar de conseguir medicamento, la burocracia en las autorizaciones, son barreras que desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entendiendo que el medicamento es un bien social, hay que desterrarlas, porque la realidad es que no puede una persona viajar o tener un solo servicio por localidad, en localidades que hoy contaba con quizá con 100 farmacias en los barrios, donde cada uno que tiene su obra social debería... ¿Sí? Argentina, digamos, no tiene una política de cobertura universal, porque, bueno, precisamente porque estas empresas de medicina prepaga eligen algunos prestadores. Y también, así como con los farmacéuticos, está teniendo algunos problemas con los médicos, o sea, plantea en algunas zonas de la provincia... Te puedo hablar como paciente, no de esta obra social, sino de otras obras sociales. O sea, sabemos que se descomprimió la cantidad de contagios, sabemos que afortunadamente con el bajo nivel de contagios, pero te dan turnos como si en el día a día existieran 100.000 contagios. O sea, los turnos están absolutamente acotados para todo, inclusive para urgencias traumatológicas. Sí, ahí creo que un tema generalizado con los prestadores de salud. ¿Sí? Creo que los prestadores de salud, tanto médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, en general kinesiólogos, fonoaudiólogos, hemos hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia porque, bueno, todos los elementos de protección personal en la mayoría de los casos corría por cuenta de ustedes. Personal, y sobre todo de los profesionales independientes, ¿sí? Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, la realidad es que se está castigando al prestador, no solamente a los farmacéuticos, tratando de sacar el medicamento fuera de la farmacia, al paciente perjudicándolo, sino también los aranceles médicos, los aranceles odontológicos de toda la seguridad social, realmente son indignos, ¿sí? Entendemos que el año pasado fue un año difícil, pero no se puede, digamos, tener a un prestador de salud que primero se forma en la universidad, después se capacita permanentemente y además está brindando servicio de salud, tenerlo con valores absolutamente retrasados de hace 2 años para atrás. Bueno, en el tema medicamentos pretenderán lo mismo, siendo que la farmacia es el eslabón más débil, ¿sí? Si hay alguien en el cual, digamos, no se debería... digamos, realizar esta práctica es precisamente en la farmacia o el farmacéutico del barrio, que es el que atiende todos los días a la persona. Y a veces, digamos, un paciente, para no tener que tomarse 2 colectivos o tomarse un remis que le sale más caro que el medicamento, quizá tenga que sacar de su bolsillo y pagar todo el bolsillo en su barrio. Y creo que no es justo, porque uno tiene
digamos, una obra social con una determinada cobertura de medicamentos, que puede ser 40, 50, dependiendo del servicio, y tampoco es justo que una empresa de medicina prepaga de alto renombre, como estamos hablando principalmente de OSDE, pero el resto van por el mismo camino. Están jugando fuerte ustedes en la COFA con este tema, ¿eh? Y ¿Salió contestado OSDE? Nosotros nos preocupa sobremanera el desvío de la comercialización de medicamentos, porque ¿Pero fue contestó nefasto. de esto? No, todavía no. ¿Todavía no? Esperemos que deje de realizar estas prácticas. Lo está haciendo en varias ciudades importantes de la República Argentina, y esperemos que reflexione, y claramente nosotros nos vamos a encargar de decirle a los pacientes, porque ese paciente también paga todos los meses. Pregunta, ¿caben sanciones legales por este tema? ¿Penales también? No, a ver, penales no, pero si nosotros O sea, la comercialización fuera de la farmacia, ¿no hay sanciones penales? Si es para psicofármacos, sí, o medicamento venta bajo receta archivada, sí. Sí, ¿en el caso de las tiras reactivas? En el caso de tiras reactivas es un producto médico, pero es un insumo altamente sensible para ese paciente que es insulino dependiente, que se tiene que aplicar la insulina todos los días. El paciente que es insulino dependiente es como, digamos, el agua, porque para poder vivir tiene que inyectarse todos los días, y los controles de tiras reactivas están por ley, una determinada cantidad de cajas para poderse hacer los controles y poder hacer las correcciones de acuerdo a los niveles de... ¿Cómo es el tema de las cajas insulinas? ¿Cómo es el tema de las cajas? Claro, digamos, existe una ley que establece una determinada cantidad de envases de 50 tirillas por paciente, y esos los retiran durante el año como para poder hacerse las mediciones. A veces, ¿Cómo la farmacia tiene un control del enfermo, del paciente? Sí, porque bueno, se valida. Se valida. Esa validación chequea. Exactamente, y además pone topes. Bien. En todo lo que es medicamentos hay, o sea, para que no haya un abuso, pone topes. Y el paciente insulino dependiente tiene más cantidad de reactivos para el diagnóstico que un no insulino dependiente, que es el que consume los antidiabéticos orales. Clarísimo. Pero pensá que un antidiabético oral es metformina, glibenclamida, son medicamentos de bajo costo, y realmente trasladar a los pacientes para darle cobertura, vuelvo a decir, en el ambulatorio, ¿sí? Ofrecen una cobertura del 40%, terminan de pagar 10%. Claro. Entonces, ese dinero lo deberían, direccionar para aquellos pacientes que lamentablemente, porque uno no elige ser diabético, necesita una cobertura 100, porque en nuestro país la diabetes está como enfermedad con cobertura de insulinas y tiras reactivas. Vuelvo a decir, no es la cantidad de tiras reactivas que quiera, sino una determinada cantidad para poderse hacer las mediciones mínimas. ¿Sí? Ahora, los medicamentos de alto costo, es posible que son los medicamentos oncológicos para enfermedades raras, pero bueno, esos medicamentos no los vende la farmacia, ¿sí? Claramente hacen las autorizaciones correspondientes y que tengan topes correspondientes. Nosotros no estamos en desacuerdo, es todo lo contrario, se debe impulsar el uso racional de los medicamentos. Lo que no nos parece que esté bien es que se le vaya recortando servicio de salud a los pacientes que pagan todos los meses, o se le descuenta de su recibo de haberes y ese dinero los desvían para la prepaga, poniendo un dinero adicional encima, porque muchas veces ese pasaje, digamos, hoy está suspendido por parte del gobierno. O sea, alguien que trabaja en una empresa tiene que quedarse en la obra social sindical que le corresponde y por un año no puede traspasarse. Quizá motivo de eso, está sintiendo que no tenga los ingresos que tenía habitualmente, pero la realidad es que de esta prepaga vemos edificios por todo el país. Vuelvo a repetir, en una pandemia no gana nadie económicamente, ni aún los que trabajamos, ¿sí? Y me parece que son momentos críticos. La economía está difícil en la República Argentina, la mitad de la población no tiene empleo
y quizá sí se siga pagando su prepaga, porque bueno, para poder tener una cobertura de salud como lo venía teniendo. Claro. Entonces, me parece que el servicio no puede ser recortándole el servicio a los pacientes, ni tampoco el maltrato pagando honorarios o pretendiendo pagar honorarios indignos a los prestadores. ¿Sí? Claramente esto en algún momento hay que sentarse, parar la pelota, porque no va a haber una calidad en la atención médica con, digamos, los honorarios médicos que se están pagando, y tampoco se puede, digamos, pedirle a la farmacia que ponga una gran parte de lo que debe pagar la obra social en medicamentos, porque es una mini pyme, es un profesional universitario que no tiene, digamos, espalda como para poder hacer un aporte de ese descuento que lo tenga que hacer la farmacia, si no, esa farmacia no puede trabajar por la prepaga. Bien, Isabel, entonces a modo, le voy a pedir al director si podemos ver la nota después completo, empezamos de nuevo, y con la nota a modo de síntesis, las principales características de lo que pasó. Primero, el titular dice, bueno, la Gacetilla de Prensa dice, OSDE pone en riesgo a sus pacientes, entonces el mensaje es por un perjuicio a las farmacias, que aclaran a ustedes en la nota que no forman los precios los forma la industria farmacéutica, las farmacias y los pacientes resultan altamente perjudicados. Bueno, acá en definitiva lo que están mencionando ustedes, que está poniendo en riesgo el acceso de sus pacientes a los medicamentos que necesitan. Sí, y acá aclaran ustedes que hace días la prepaga comenzó a imponer metodologías comerciales a los prestadores que pueden afectar el servicio a sus beneficiarios si insiste en incumplir la normativa vigente, que la dispensa de medicamentos es exclusivamente en farmacias con la supervisión de un profesional responsable. Y acá aclaran ustedes qué es lo que sucede con la entrega de insulinas, tiras reactivas para diabéticos, anticonceptivos, que esta metodología roza lo ilegal. A ver, completá y cerrá la nota a partir de este comunicado. Sí, no, claramente no solamente para esta prepaga, que es de mucho prestigio y que los pacientes no dejaron de pagarle nunca la cuota porque si no, no les dan servicio, para el resto de la seguridad social y para el sistema de salud y de cobertura de obras sociales sindicales y prepagas, me parece que hay que sentarse y buscar la manera de garantizar la comercialización y la legitimidad de los servicios, en este caso de medicamentos que están recibiendo los pacientes. Por cuestiones económicas, que siempre tuvimos cuestiones difíciles en la República Argentina, no se puede poner en riesgo y hacer desvío de comercialización de medicamentos porque no es una mercancía más, sino que es un bien social. Se puede costar caro y esto ha llevado en el año 2009 muchas vidas en la República Argentina. Aquellos que tenemos algunos años, sí, hemos visto lo que fue la mafia del medicamento con el escándalo de la adulteración de medicamentos y esperamos... O sea, el farmacéutico es quien garantiza toda esa trazabilidad hasta que llega al consumidor final. Exactamente. Y nosotros tenemos la potestad de chequear la legitimidad y la procedencia del medicamento. Si nosotros no podemos comprar el medicamento a los proveedores habituales, claramente el paciente está en una situación de vulnerabilidad. Eso no lo va a poder chequear el paciente. Y sí lo hacemos los profesionales farmacéuticos, por eso es la ley establece que el medicamento se dispensa en farmacia, pero que la cadena de comercialización venga desde el laboratorio, que tiene, por supuesto, las contramuestras, que es el legítimo que fabricó ese medicamento, se distribuye conservándolo en droguerías habilitadas por la autoridad sanitaria y las farmacias o las droguerías solamente, las droguerías, y esto también es importante, solamente le pueden vender a farmacias, ¿sí? Porque, bueno, acá aparecen entregas a domicilio, entregas con intermediarios que no se saben la procedencia y todo eso atenta con la conservación y, lo que es peor, la legitimidad de los medicamentos que consumen los pacientes. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Buenas tardes.